Te cuento que hay una razón por la que los canguros y los emú son el ícono de Australia. Ninguno de los dos puede ir hacia atrás y eso representa un signo de progreso. Farmacias Carol presenta Bueno, esta tarde estamos de lujo, verdaderamente. Nuestra entrevista de hoy, de Hora de Té, pues estamos de lujo con el doctor César Castellanos. César Castellanos es un distinguido colega, neuropsicólogo, que ha dado mucho de sí realmente para nuestro desarrollo aquí en República Dominicana, que él, aunque nosotros lo hemos adoptado, es dominicano, ¿verdad? Es venezolano, el doctor Castellanos Araujo. Pues bienvenido sea, del Instituto Dominicano de Estudio de la Salud Integral y la Psicología Aplicada. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. El placer y el privilegio es mío de estar acá teniendo el prestigio, ¿verdad?, de poder ser entrevistado por ti y en este espacio. Así que muchas gracias. César, hay muchas circunstancias que están ocurriendo en este momento y realmente es preocupante, o sea, es bastante preocupante el tema de salud mental en estos tiempos que hemos tenido, porque el COVID está teniendo muchas secuelas, no solamente físicas, sino también en el tema de salud mental. Y quiero que tú nos hables un poco de qué tú entiendes que está presentando, cómo se ha estado manejando y qué podemos esperar de todo esto. Sí. Bueno, en materia de salud mental hay dos grandes, vamos a decir así, como dos grandes bloques, ¿verdad? Lo que son las afectaciones emocionales propiamente, ¿no?, en la esfera afectiva, y las afecciones cognitivas. Las afecciones emocionales son fundamentalmente efectos, vamos a decir, externos, ¿no? Son de razones externas, tienen que ver con el miedo que se ha eh, hasta cierto punto difundido, o sea, hasta cierto punto sembrado en la población, probablemente sin necesidad, pero esto ha generado una ola de temor, de desazón, de mucha ansiedad, depresión, insomnio, que generan problemas emocionales por una parte y a su vez afectan la cognición, porque las personas que están deprimidas o las personas que están ansiosas, bueno, se les afecta la memoria, se les afecta el aprendizaje, se les afecta el razonamiento, etcétera, pero por efecto de estos estados emocionales alterados, ¿no? Y a su vez estos efectos emocionales alterados responden a circunstancias como las que comentábamos antes, ¿verdad? El temor, la desinformación, la falta ¿verdad?, de una respuesta eh, frente a la circunstancia que se está viviendo, además de que se ha magnificado el tema de los fallecimientos, por ejemplo, y el hecho de que también los fallecidos por COVID no son velados como probablemente la mayoría de las personas están acostumbradas. Entonces eso también genera un impacto en términos de mayor probabilidad de duelos emocionales complicados por no poder despedir a su familiar como se está acostumbrado, y como determinadas rituales, ¿verdad? En algunos casos
religiosos, en otros casos no, pero en general rituales que son necesarios para que las personas hagan el procesamiento emocional normal ante la pérdida de un familiar. Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos los efectos cognitivos que tienen que ver ya directamente con el COVID. O sea, el COVID, el virus, el SARS-CoV-2, que es el nombre de este virus, eh, temprano ya, probablemente desde marzo, abril del año pasado, comenzó a reportarse en personas infectadas afectaciones de tipo neurológico. Esas afectaciones que se comenzaron a describir, básicamente tenían que ver con dolores de cabeza, ¿verdad? Cefaleas, tenían que ver con problemas a nivel de insomnio, dificultades para las personas conciliar el sueño, y tenía que ver con dolores musculares muy fuertes que también afectaban las regiones del cuello, de los hombros, así como dificultades para percibir olores, ¿no? Entonces, estas afectaciones neurológicas, eh, desde luego, tienen un correlato a nivel cognitivo también. Entonces, ya más o menos a mediados del año pasado, hacia el segundo semestre del año pasado, comenzaron a aparecer ya estudios controlados que permitían ir estableciendo cuál era el perfil neurocognitivo de las personas afectadas con COVID. Y ahí fuimos aprendiendo algunas cosas. Fuimos aprendiendo, por ejemplo, que aquellas personas que entraban en ventilación mecánica, ¿sí? Tenían una afectación cognitiva mayor que las que no entraban en ventilación mecánica. O sea, las personas que hicieron algún internamiento grave a causa del COVID, pero no tuvieron ventilación mecánica, se estima que perdieron alrededor de 5 años en términos del deterioro cognitivo. O sea, su cerebro se deterioró como si estuvieran 5 años más viejos de lo que realmente están. Y eso se supone que pudiera ser recuperado. Bueno, eventualmente pudiera ser recuperado con un proceso de rehabilitación bien planificado y bien llevado, luego de que se haga una buena evaluación de cuáles son las funciones que están deterioradas y hasta qué grado están deterioradas. Pero bueno, si bien es cierto que aquellas personas que tuvieron que ser internadas porque hicieron un cuadro grave de COVID, no tuvieron que recibir ventilación mecánica, se estima un deterioro de unos 5 años. Aquellos que sí tuvieron que recibir ventilación mecánica en una unidad de cuidado intensivo, etcétera, se estima que perdieron hasta 10 años de cognición, o sea, su cerebro se deterioró por lo menos hasta 10 años por encima de lo que es su edad cronológica. Y esto parece estar asociado con las dificultades de oxigenación del cerebro, porque este virus produce dificultades de oxigenación, trombos, etcétera. Entonces, esa falta de oxígeno es muy sensible para el sistema nervioso. Las neuronas no sobreviven mucho tiempo sin la cantidad de oxígeno adecuada, pero además porque en un principio los primeros casos se detectaron en personas mayores. Entonces, estas personas mayores tienen un sistema nervioso mucho más frágil frente a la falta de oxígeno, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado se vieron que las personas que se recuperaron bien, que tuvieron, ¿verdad?, una recuperación, hicieron el cuadro de COVID, luego salieron del cuadro de COVID, se encontraron secuelas cognitivas. Y esto es muy interesante porque recientemente, el mes pasado, se publicó un interesantísimo estudio que hace una revisión de los 75 estudios
más importantes y más grandes que se hicieron en el 2020 sobre secuelas del COVID a nivel cognitivo. Y en resumen, lo que este estudio reporta es que las personas tuvieron en general dos tipos de secuelas. Por un lado, secuelas que tienen que ver con la memoria, y se encontró hasta un 34% de las personas que se recuperaron de COVID satisfactoriamente, pero que quedaron con secuelas de memoria o de déficit de memoria. Y por otro lado, personas que mostraron problemas de atención. Y esto se eleva hasta un 40%. Es decir, de las 40, casi la mitad van a tener dificultades para problemas de memoria y problemas de atención. Lo mismo se da con personas que sufrieron COVID que fueron asintomáticas. Sí, entran dentro del riesgo, aunque algunos estudios plantean que probablemente la diferencia que hay de porcentajes, o sea, es decir, bueno, ¿por qué un 34%? ¿Qué pasó con el 66% restante? Algunos estudios plantean que probablemente el grupo asintomático quede dentro del grupo que no tiene secuelas neurocognitivas. Pero tenemos el grupo de personas también que ya tenían un trastorno neurocognitivo antes del COVID y que tuvieron que parar sus tratamientos porque se detuvo el sistema de salud, o se desvió toda la atención para el COVID, o tuvieron que parar su proceso de rehabilitación cognitiva, ya no estaba disponible el servicio y tenían que estar en confinamiento, no podían trasladarse a los sitios necesarios a recibir. Y esto también entra dentro del grupo que probablemente va a tener mayores secuelas, ¿no? El COVID se asocia, todavía no se sabe si hay una relación causal directa, pero el COVID se asocia con una mayor proporción de accidentes cerebrovasculares isquémicos, que son obstrucciones, ¿verdad? De las arterias, alguna de las arterias que irriga el cerebro, y al obstruirse entonces genera una suerte de infarto, ¿no? Y se deja de oxigenar una buena parte del cerebro y puede haber muerte del tejido cerebral. A esto le llamamos un ictus o un ACV isquémico. Pero también el COVID se asocia con una mayor ocurrencia de trombosis. Y estas trombosis, cuando van a nivel cerebral, la formación de un trombo que viaja por la arteria y puede reducir la cantidad de sangre que llega al cerebro y en ocasiones puede obstruir la sangre, produciendo entonces un ictus isquémico. Y también se asocia con una mayor ocurrencia de hemorragias cerebrales, o sea, de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, donde pues hay ruptura de la vía sanguínea y puede entonces esto inundar parte del cerebro con sangre, produciendo daño al tejido cerebral. Entonces, eso son los que más frecuentemente se observa como daño neurológico, pero hay otros que no son tan frecuentes, pero que también aparecen, como es la encefalitis, como es la epilepsia y como es algo que se conoce como meningoencefalitis, que se han asociado también con el COVID. Hay una mayor ocurrencia de estos casos en personas que tienen COVID, pero nuevamente no se sabe, lo que no se sabe todavía, Claro, está muy temprano para decirlo, y ¿no? no sabemos si es que el COVID pasa directamente al sistema nervioso, o si es que estas afectaciones neurológicas son consecuencia de otros procesos que ocurren, porque cuando los marcadores biológicos que normalmente se usan, que son el líquido cefalorraquídeo y el electroencefalograma, no dan resultados concluyentes acerca de que haya un daño directo al cerebro, pero de alguna manera sí se sabe que estas afectaciones neurológicas están.
Entonces, una hipótesis que también se está manejando con mucha fuerza es que el cerebro no está trabajando bien por razones inmunológicas. O sea, que el sistema inmunológico, al estar activado para defenderse de este virus, está activando una serie de mecanismos de defensa que a la postre resultan agresores del tejido cerebral y están produciendo este daño, ¿no? Esto es algo similar a lo que vimos cuando la pandemia del SIDA, ya al poco tiempo de declararse la pandemia del SIDA, entonces sí tuvimos evidencia de que en este caso el VIH atraviesa todas las barreras que tiene nuestro cerebro de protección y llega al cerebro e infecta el tejido cerebral, pero que también ocurre desde el daño cerebral por razones inmunológicas. Entonces, parece que hay un mecanismo similar en este caso, aunque como muy bien señalas que estamos a un año de pandemia, todavía es muy pronto. Los daños de tipo neuropsicológico son daños que llamamos de tercer grado. O sea, primero lo que ocurre son los daños de tipo, digamos, biológico a órganos sensibles, ¿no? Entonces, la pandemia de COVID se caracterizó por atacar el sistema respiratorio, y ese fue el primer grado, y luego el sistema circulatorio. Todo esto ocurrió en lo que llamamos el primer grado, los daños neurológicos en segundo grado, como dijimos ahorita, pues la encefalitis, la enfermedad cerebrovascular, las trombosis, etcétera. Y en tercer grado es que van apareciendo entonces los trastornos de tipo neuropsicológico, y eso muy probablemente los vamos a ver mejor documentados durante el 2021, a medida que los estudios siguen avanzando. Pero es muy claro en los pacientes que ya se han estudiado, que todavía son muestras pequeñas, que hay afectaciones en memoria, en atención, en lenguaje, en flexibilidad cognitiva, en inhibición de la respuesta. Es decir, que el cerebro se ve afectado funcionalmente. Todavía no sabemos si por efecto directo del virus, pero sí en personas que están infectadas con este virus. Ahora, fuera de las personas que han estado infectadas del virus, es preocupante todo lo que ha evidenciado el COVID en sí, o sea, a nivel mundial. Ujú. La respuesta de salud que han dado todos los países. O sea, no me refiero solamente a República Dominicana. Ha evidenciado una falta de educación que viene de lo básico, o sea, de educación doméstica, de lo mínimo que es lavarse las manos, higienizarse. Y luego, pues, enfrentamiento de la pandemia en sí como una especie de pánico colectivo. O sea, ¿cómo tú entiendes que se puede enfrentar esto y si merece revisar la política social con que se está enfrentando? Porque yo creo que los daños colaterales del COVID de las personas sanas, entre comillas, va a ser peor. Estoy de acuerdo. De alguna manera, el estilo de enfrentamiento de la pandemia ha tenido, bueno, desafíos importantes, ¿no? Eh, de alguna manera, la primera fase que vimos en el primer trimestre del año pasado, en el caso nuestro, a partir de marzo, o sea que ya pasó al segundo trimestre del año, fue a nivel mundial una reacción de infundir mucho temor en la población. Todavía hoy día, y esto lo estamos transmitiendo en el mes de febrero del 2021, todavía en nuestro país hay noticieros que publican en la pantalla de manera permanente, mientras están transmitiendo el noticiero, el número de muertos que van por día. Yo siempre he dicho
que si se publicara el número de mujeres que mueren por día en la maternidad, eso es alrededor de 15 veces más de los que mueren por COVID al día. Dice, si publicaran los que mueren en nuestro país por problemas que tienen que ver con accidentes de tránsito, derrame cerebral, por ejemplo, en República Dominicana, por accidentes cerebrovasculares mueren 18.000 a 19.000 personas al año. Durante el último año han muerto 2.700 de COVID. O sea que si se publicaran las cifras de mortalidad en el país, donde en la República Dominicana fallecen 67.000 personas al año por todas las causas posibles, ¿no? Si se publicara eso a diario en los noticieros, pues la gente viviera en pánico. Pero se eligió publicar las muertes por COVID, que realmente representan casi que la última causa de mortalidad que tenemos en el país. Se suicida al año el doble de personas que mueren por COVID en el país, ¿no? O sea, entonces se ha creado un estilo muy nocivo de enfrentar una pandemia que requiere de mucha solidaridad, que requiere de activar la respuesta comunitaria para poder generar cambios de comportamiento, y se ha optado por, en lugar de mandar médicos, enfermeras y psicólogos, se han mandado guardias nacionales, policías, a reprimir a la gente. Entonces, esa forma de atacar un problema de salud ha generado respuestas muy predecibles en la comunidad de reacciones adversas, porque en lugar de producir un programa de integración comunitaria, educación y participación, lo que hay es balas, planazos y golpes y maltrato. No hay educación, no hay un proceso de incorporación de la comunidad, no se ha tomado en cuenta la junta de vecinos, no se ha incorporado la respuesta a nivel de las bases comunitarias. Entonces, lo que se ha optado es por reprimir a la gente y mover el reloj una hora para adelante y una hora para atrás. Entonces, mañana lo movemos 2 horas, pasado lo quitamos 2 horas, y además se ha optado por asumir una actitud de Estado padre que está reclamándole a los niños que se porten bien, porque si no los va a castigar, quitándoles libre tránsito, ¿no? Y entonces además hasta nos amenazan, ¿no? Dicen, si no se portan bien, vamos a poner una cuarentena más larga. Entonces eso lo que ha generado es que la gente se comporte infantilmente, porque no hay una comunicación de adulto, no hay un estilo de adulto, no hay una decisión de Estado de poder comunicarse como se hace desde un sistema de salud pública, ¿no? Sino que se está generando un estilo muy campechano, paternalista, sin tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con lo que se sabe hoy día, de cómo se maneja la ingeniería social, cómo se maneja los estilos de reacción comunitaria y lo que se llaman estrategias de cambios de comportamiento que están sumamente documentadas. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, tenemos lamentablemente el tema ha asumido una narrativa donde los malos somos nosotros y ellos son los pobrecitos que están tratando de salvar vidas mientras los malos no hacen caso, ¿no? Entonces, eso ha colocado a la población totalmente replegada al punto de que hoy día la gente no se cuida del COVID, se cuida de la policía. Se cuida de la policía. No se cuida del COVID, se cuida de la policía. Entonces, eso ha generado una inversión completa del sistema, ¿no? Y bueno, ahí estamos cosechando las consecuencias. Desde luego que tiene que haber una reducción. Yo estoy abogando por eso, sin duda alguna, desde hace un tiempo. Sí, nos consta. Pues, doctor Castellano, antes de irnos, quisiera que nos informe brevemente de los diplomados que está haciendo el IDECIP, que yo sé que es un instituto que está apostando a la educación en el área de psicología que tanto nos hace falta. Muchas gracias por la oportunidad y la generosidad de permitirme comentar esto. Sí, el IDECIP tiene una oferta en este momento de 3 diplomados. Un diplomado, todos son diplomados de 80 horas, certificados a nivel internacional, 2 de ellos. Uno en electroencefalografía, otro en neuropsicología clínica. En el caso de este diplomado, es un diplomado con
una plantilla de profesores, todos con grado de PhD en sus respectivas áreas y doctorado en sus respectivas áreas, y un diplomado en psicoterapia sistémica que tiene 2 partes, o sea que son en total unas 160 horas, pero que se pueden tomar por separado. Con estos 3 diplomados, entonces de allí emergen distintos cursos de más corta duración, donde las personas pueden optar por tomar uno u otro curso por separado, y con mucho gusto les podemos dar información. Aquí a mi espalda están las redes sociales y el teléfono, de modo que con mucho gusto les podemos dar cualquier información adicional. Muchas gracias. Bueno, ahí veo el 809-549-7071. En Instagram está el IDESIP 1, en Facebook IDESIP, YouTube IDESIP, y también en buscar al doctor César Castellanos a través de los medios, porque y decirles que, bueno, si es una bendición que estés aquí trabajando con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Y de seguro este programa lo podrán ver en YouTube más adelante, con la generosidad de RNN, para poder colocarlo también en nuestra página de YouTube para retransmitirlo a toda la comunidad. Mucho gusto. Pues gracias, y se quedaron muchos temas en el tintero y vamos a ver cuándo retomamos otra entrevista. Gracias, claro. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto. Y amigos de Hora de Té, pues pronto nos vemos. Farmacias Carol presentó.